Bienvenidos a esta serie de videos, donde veremos algunas aplicaciones básicas del Excel en el área de negocios. En esta ocasión, construiremos una tabla de amortización de un crédito bancario y aprovecharemos para utilizar una función de cálculo especial que tiene Excel y también usaremos la posibilidad de inmovilizar áreas de la pantalla para poder presentar mejor el trabajo que estamos realizando. Vamos entonces. Tenemos los datos de este crédito, donde el monto son 300,000 pesos, el plazo del crédito son 4 años, la tasa de interés es 14% anual y el tipo de pago que se va a realizar es mensual vencido. Antes de empezar la construcción de la tabla de amortización, es necesario que tengamos los datos que vamos a usar para los cálculos, como el plazo, pero el plazo en esta ocasión lo necesitamos en meses, ya que lo tenemos expresado en años. Entonces vamos a ir construyendo la información. Meses son los 4 años multiplicado por 12 y tenemos 48 meses. La tasa de interés es anual, la que está presentándose, y como vamos a usar cálculos de manera mensual por los pagos, entonces necesitamos la tasa efectiva mensual. Tasa efectiva y va a ser los 14% dividido entre 12. Como vemos, el cálculo nos los está presentando Excel en decimales. Y para que tenga congruencia con el dato original, que es una tasa de interés, lo vamos a presentar en porcentaje. Seleccionamos en el menú contextual de formato, selecciono porcentaje y pido que le agregue decimales para que sea mostrado de una manera congruente. Una vez que ya tengo estos dos datos adicionales y precisos para el cálculo, vamos a hacer el cálculo del monto del pago mensual. El monto del pago mensual vamos a utilizar una función. He seleccionado la celda C8 para que ahí tenga yo el dato una vez que sea calculado. Una vez que estoy en C8, elijo la opción FX y aparece el menú contextual de las funciones especiales de cálculo de Excel. Selecciono que me muestre todo y trato de localizar la función que se llama pago. Pago. Dentro del mismo menú contextual, ahora me pide que yo vaya seleccionando los datos que son requeridos. Me pide tasa. Me pongo en la opción de tasa y selecciono la tasa correspondiente, tasa efectiva. Le doy Enter para que acepte la referencia. Número de periodos. Selecciono el número de periodos, que en este caso es el número de meses del total del plazo, son 48. Le doy Enter para que regrese el menú contextual. Y por último me pide el valor actual. El valor actual en este caso son los 300,000 pesos, que es el monto original del crédito. Una vez que he dado los datos básicos y obligatorios para el cálculo, ya puedo aceptar la fórmula. Si se dan cuenta, dentro del menú contextual, las variables que están marcadas en negrillas son los datos mínimos obligatorios para que el Excel pueda realizar este cálculo. De esta manera, al darle a aceptar, me hace el cálculo de manera automática, dando un monto de pago mensual de 8,197.94. Como ven, está reflejado en negativo para expresar que corresponde a pagos. Vamos entonces ahora a construir la tabla de amortización.
Primero, pongamos los encabezados de las columnas que vamos a necesitar. En primer lugar, el número de periodo. Posteriormente, el capital inicial. Luego, el monto del interés. La suma de ambos conceptos. Después, el crédito o pago. Y por último, el capital final o insoluto. Estas son las columnas que vamos a estar utilizando. Ahora construiremos el primer renglón que corresponde al momento cero, el momento de contratación. En el momento de contratación o periodo cero, arrancamos con un saldo o un capital inicial de cero porque todavía no se ha contratado. No hay intereses en ese momento, sin embargo, vamos a construir la fórmula de cálculo de intereses. Y esto sale de la siguiente manera. Vamos a poner a Excel el signo de igual para indicarle que vamos a construir una fórmula. Seleccionamos la celda de capital inicial B11 porque es el monto del capital sobre el cual estaríamos calculando los intereses, aunque en esta primera ocasión es 0. Y vamos a multiplicarlo por la tasa efectiva que está en F5. Recordemos que como vamos a estar copiando esta fórmula y la referencia a tasa efectiva quiero que sea permanente, que no sea movida por Excel, voy a indicarle que voy a anclar tanto la columna como la fila en esta fórmula. Una vez que he anclado la referencia a la tasa efectiva, le doy a aceptar. Después construyo la fórmula de suma, indicándole a Excel que voy a hacer una fórmula, dando el signo de igual. Voy a sumar B11, que es el capital inicial de este renglón que estoy construyendo, más C11, que es el interés que se estaría generando en este periodo. Después tengo que hacer la referencia de que voy a recibir en el momento de contratación el dinero total que voy a contratar, que son los 300,000 pesos. Y por último, determino el capital insoluto. Y el capital insoluto va a resultar de la suma que se encuentra en D11 más lo que se haya recibido de crédito o lo que se haya pagado del crédito. Vamos a ponerlo en una expresión de suma porque cuando correspondan los pagos los presentaremos con signo negativo para que de esta manera sea una suma algebraica y vaya operándose la resta mes a mes. He concluido con el renglón número 0, el momento de la contratación. Este renglón todavía no puedo utilizarlo para copiarlo y pegarlo en los demás del crédito. Vamos a construir el renglón número 1, que es el más importante dentro de nuestra tabla de amortización. Para esto voy a automatizar mi cálculo de mi número de periodo. Tomo el periodo anterior, que es el 0, y le agrego un 1. De esta manera, cuando yo copie esta fórmula de manera consecutiva, se va a ir agregando un 1 a la numeración y va a presentar un ordenamiento. Después, la columna de capital inicial. En este caso, el capital inicial de este renglón que corresponde al periodo 1, pues tiene que ser equivalente al capital final o insoluto del periodo anterior, que en este caso se encuentra en F11. Ya tengo el capital inicial. Como ya había yo construido anteriormente mi fórmula de interés, voy a seleccionar esa celda y la voy a copiar pegándola en este nuevo renglón en C12.
Vemos que se hace el cálculo correctamente, sin embargo la forma de presentación no es adecuada, pues está de una manera general y yo quiero que esté presentado en forma contable. Voy a seleccionar dentro del menú contextual el formato contable, que son los 3 ceros, y queda presentado de manera correcta. De igual forma, ya había construido anteriormente la fórmula de suma, selecciono y pego. También tengo que aplicarle el formato contable. Y ahora toca el turno de hacer la referencia al primer pago, porque al vencer el periodo 1 estaríamos realizando el primer pago dentro de este crédito. Y el pago es en montos de 8.197.94. Recordemos que como estamos construyendo nuestra tabla de amortización, requerimos poner ese dato en negativo. Y vemos que ya está presentado así en la celda C8. Por lo cual voy a decir a Excel que me traiga ese valor C8. Como voy a estar copiando estas fórmulas en los demás renglones, entonces voy a solicitarle a Excel que ancle esa referencia, tanto en la columna como en la fila. Por último, tengo que calcular el capital insoluto al final de este primer periodo. Esta fórmula también ya fue construida anteriormente en el renglón 0. La selecciono, F11, y la pego en F12. He terminado de construir la fila número 1 de cálculos ya estándar de esta tabla de amortización. Ahora, aprovechando la facilidad de Excel, selecciono ese renglón, lo copio y lo pego los 48 renglones que necesito para el total de plazo de este crédito. 48 renglones. He terminado de pegar. Vamos a observar cómo a medida que van avanzando los periodos se va moviendo los valores tanto de saldo insoluto, intereses, suma, y vemos cómo se conserva de manera fija el monto del pago, porque ese es el esquema de crédito que estamos calculando en esa tabla de amortización. Y podemos comprobar que en el renglón número 48, correspondiente a ese periodo 48, después de realizar el pago al final del periodo, el saldo insoluto es 0. Con esto podemos comprobar que nuestros cálculos son correctos. Sin embargo, vemos que en pantalla no observamos los títulos de cada una de las columnas que estamos observando, que estamos mostrando en la pantalla. Y esto puede ser un poco incómodo cuando estamos trabajando con mucha información. Para eso vamos a regresar a la parte superior de nuestra tabla y podemos identificar cuáles son las filas que son importantes mantener fijas y que aunque yo me esté desplazando hacia la parte inferior de la tabla, estas no se muevan. Y sé que a partir de la fila 11 son números que van correspondiendo a los periodos. Sin embargo, las filas 1, 2, 3 hasta la 10 quisiera yo mantenerlas permanentemente mostrándose en la pantalla. Para eso me ubico en la columna, en la primera columna que quisiera yo que pueda desplazarse, en este caso la A, y en la primera fila que quiero que pueda desplazarse, o sea, la fila 11. Y una vez que ya estoy ubicado en esta celda, voy a seleccionar en el menú contextual Vista la opción de inmovilizar y selecciono inmovilizar paneles. De esta manera se muestra ahora una línea punteada en la pantalla
y eso va a indicar que las filas superiores ya no se van a mover aun cuando yo me desplace hacia la parte inferior. Observemos. Me estoy desplazando y vemos cómo es respetado en la forma de presentación de la tabla nuestros encabezados, y de esta manera me es útil para mostrar a qué se refiere cada una de las columnas que estoy observando. Esto no significa que esa información se está perdiendo, simplemente no se está mostrando momentáneamente. Sin embargo, si se quiere imprimir el reporte de esta hoja, todas las filas saldrán en ese reporte.